Bueno, ahí están, no te desconectes y cerrar los ojitos. Vamos a orar para que Dios tome el control de esta palabra, ¿sí? Padre Santo, queremos darte gracias por este tiempo, por esta noche. Dios mío, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes aquí en esta noche, Dios mío. Yo pido en esta hora que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas, mi Señor, entre en nuestra mente, en nuestro corazón, por aquello que tú tienes preparado para nosotros, mi Señor, esa palabra de rema, Padre Santo. Tu palabra, mi Señor, es más cortante que espada de doble filo, dice mi Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestros tétanos, y que discierne la intención de nuestro corazón, Padre Santo. Oro, mi Señor, para que esa palabra, mi Señor, que será dada, mi Señor, esta noche, llegue a sus vidas, a sus corazones, mi Señor, y transforme, mi Señor, en algo bueno, Padre Santo, que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores, mi Señor, obedientes, mi Señor, que creyamos en tu palabra, Padre Santo. Te damos toda gloria, honra y honor a ti, Padre eterno, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a empezar. Seguimos. ¿Con qué seguimos? ¿De qué libro estábamos viniendo hablando? Romanos capítulo 3. Hoy continuamos. El sábado pasado había tocado del 1 al 4, haciendo memoria un poco. Era que el apóstol Pablo, ¿verdad?, se estaba refiriendo a los judíos que estaban en Roma, quienes tenían la revelación de la palabra y demás cosas, ¿verdad?, que era algo precioso que Dios había confiado acá al pueblo de ellos, pero que a cabalidad ellos no cumplían. Muchos de los judíos solamente eran portadores de la palabra de Dios, mas no cumplían, no tenían esa capacidad, no tenían esa voluntad propia de hacer que esos mandamientos sean vivos en sus vidas. Ahora el apóstol Pablo exhortaba al pueblo judío de que eso no era válido. No es válido que yo tenga la palabra, la Biblia, la sepa de memoria, la recite, la exhiba en una remera, en mi vehículo, en un lugar, en un cuadro. Pero si no lo cumplo, si no tengo esa intención en mi corazón de creer primeramente en la palabra y no obedecerla, queda en la nada. Me engaño a mí mismo si soy ese tipo de persona. Entonces Pablo saca a resaltar, ¿verdad?, que sí, el judío tiene ventaja y grande porque ellos tienen la revelación de la palabra. Dios en su amor les confió a ellos todo lo que es el mandamiento, las leyes judías y demás cosas para que ellos cumpliesen y sean bendecidos, ¿verdad? Y la desventaja que traía no hacerlo, la infidelidad de parte de ellos, la incredulidad, que era muy peligroso porque la incredulidad conducía a la infidelidad, al pecado, ¿verdad? La incredulidad de no creer en la palabra, no creer en lo que Dios puso delante de mí, ¿verdad? Y no creer en eso me lleva a otro camino que es contrario a lo que Dios quiere. Amén, ¿están conmigo en eso? Bueno, hoy seguimos desde el Romano 3, desde el verso 5 al 8. Después ya le toca al pastor. Bueno, empecemos. El verso 5 al 6 dice: lo que tienen en su palabra pueden ir adentrándose en ella, ¿sí? Así tomamos nota el que tiene. Dice Romanos 3, del verso 5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Verso 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Vuelvo a leer. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo aquí. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo, verdad? Pablo se está haciendo esta pregunta siendo un judío mismo, porque él sabía el gran problema que tenía el pueblo judío que estaba en Roma, ¿verdad?
quienes muchos de ellos vivían en la incredulidad, pero se sentían orgullosos por pertenecer a Dios y se creían que ellos tenían el cielo ganado por ser parte de eso. Más Pablo, con estas epístolas, con este comunicado que le hacía saber al pueblo de Roma, le hacía ver que eso no era así. Ellos no tenían el cielo ganado por solamente tener la palabra en sus manos y saberla y recitarla de memoria. Era mucho más fuerte, y algo que conducía a la salvación era vivir en la obediencia que Dios pedía a ellos. Y si nuestra injusticia hace resaltar la injusticia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será justo Dios que da castigo? ¿Qué es nuestra injusticia? Es lo peor que existe en el ser humano, en el centro mismo de él, el corazón, que cuando se exterioriza, cuando sale afuera, daña la relación con Dios, daña a los demás y se daña a sí mismo. Esa es la injusticia que nosotros tenemos. Es algo dañino, es algo que está impregnado en nuestra naturaleza. Como humanos, somos agentes pecaminosos, ¿verdad? Mas Jesucristo, cuando vino a dar su vida por nosotros, vino a romper eso. Vino a hacernos, dice, nuevas criaturas. Si en verdad confiamos y creemos lo que Él hizo en la cruz y creemos de que Él nos hizo nueva criatura, nuevos humanos, minis Cristos, que obedecen, que son modelos, que son luz para el mundo, entonces ahí sí nuestra injusticia se empieza a desarmar, se empieza a desboronar, empieza a caer y ya no hace más efecto en nuestras vidas. ¿Me siguen? Vuelvo a leer. ¿Qué es nuestra injusticia? Es lo peor que existe en el ser humano, en el centro mismo de él, que cuando se exterioriza, daña la relación con Dios, daña a los demás y se daña a uno mismo. Injusticia es hacer daño, es la persona que encuentra placer en hacer el mal. Él es su propio centro y se rinde culto a él mismo, excluyendo a Dios de su vida. Solo lo hace exteriormente. Es fuerte la injusticia que nosotros tenemos, es algo con el cual nosotros debemos pelear. Tendemos a hacer lo malo, así como decía Pablo. Hago lo que no quiero hacer. Está en nosotros, está impregnado. Esa es la injusticia que nosotros tenemos. Es vergonzoso tomar el perdón de Dios para seguir pecando. Es lo que Pablo estaba señalando en estos versos al pueblo judío. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Si nuestra injusticia hace resaltar a Dios. Es vergonzoso tomar el perdón de Dios para seguir pecando. Usar la gracia divina para hacerlo en mi vida un libertinaje. Esto es lo que pasaba con muchos judíos y con muchos cristianos hoy en día. Es un peligro malentender la salvación de Dios. Nosotros como congregación tenemos una doctrina de que Jesucristo dio su vida por nosotros y que si nosotros creemos, fuimos sellados para salvación. Si creemos nosotros profundamente. Ahora, yo no puedo agarrarme de eso y tomarme la libertad de pecar, de hacer lo malo, de hacer injusto, de ser infiel y decir, claro que puedo hacerlo, si Dios tiene la capacidad de perdonarme siempre. Más Él dice que su gracia abundó sobre mi pecado. Ese es un error que muchos cristianos hoy en día se están viviendo. Están malinterpretando la gracia de Dios. Y es peligroso, porque conduce a un camino en donde te vas a dar fuerte con el muro, te vas a dar fuerte con la roca, te vas a tropezar, y cuando te va a caer, te va a costar levantar, por el estado frío que va a estar tu persona, tu espíritu.
Usted tiene una gran ventaja, conoce a Dios y su palabra. Sea valiente y obedezca, será muy bendecido. Es lo que estuve hablando el sábado pasado. Nosotros tenemos una ventaja grande, fuerte. Uno, de que estamos aquí congregándonos, conociendo a ese Dios que bendice, qué es lo que quiere, qué es lo que exige de nosotros. Conocer qué enorme y grande es la verdad que nosotros tenemos, su verdad, su palabra. Él nos reveló a nosotros por amor, por misericordia, porque tiene esa intención de que nosotros vivamos eternamente con Él. Esa es su intención. No solamente por venir aquí los días sábados, sentarse en esa silla, escuchar la palabra. No te creas que sos salvo por eso. Sos salvo porque crees y porque obedeces a la palabra. Sos salvo porque aplicás aquello que escuchaste, que es peligroso mentir y que no agrada a Dios mentir. Que a Dios no le agrada el adulterio, la infidelidad, el orgullo. Y si yo escucho eso y esa enseñanza entre mi ser, en mi corazón, y yo lo aplico, eso marcará la diferencia. Yo estoy diciendo ahí con mi acción: Dios, te amo. Jesús, gracias porque tú diste tu vida por mí. Ahora yo voy a hacer esto por ti. Obedezca, será muy bendecido. Yo sé que muchas veces nosotros escuchamos varios testimonios de personas que han sido restaurados por Jesús. ¿Verdad que escuchamos muchos adictos, personas que han estado privados de su libertad en las cárceles? Tuvieron la oportunidad y la bendición de escuchar la palabra de Dios. La escucharon, asimilaron su corazón y empezaron a seguir a Jesús. Cambiaron sus vidas. Escuchamos testimonio de personas que han matado, asesinado, violado, mentido, estafado. Cuentan sus testimonios de cómo Dios los limpió, pero no los transformó. Y eso llama la atención. ¿Verdad que sí? Porque vemos reflejado el poder de Jesucristo, de su evangelio en la persona. Ahora, para mí en lo personal, a mí me encantan las personas que siempre se han mantenido fiel a Dios. Porque tienen el valor, tienen el coraje y tienen la determinación y son radicales en sus acciones, en su forma de vivir, en sus decisiones, en lo que cree, en lo que muestra, en lo que habla, en lo que perdona, en lo que ama. Nunca permitió en su vida negociar con la injusticia, con el pecado, con la mentira, sino que en todo momento decide accionar a favor de Dios. Él en su corazón y en su interior, sus días deben de honrar a Dios. A mí me apasionan esas personas. ¿Verdad? Eso es dominio propio. Eso es ser radical en lo que creo. Así como Daniel decía: me propuse en mi corazón no ser como los demás. Cuando Daniel y sus dos amigos fueron llevados cautivos, ¿verdad? Y le llevaron en el lugar y le empezaban a servir la comida que comía la realeza ahí y demás costumbres. Él dijo: me propuse en mi corazón no ser como los demás. Yo no voy a seguir esa tradición, yo no voy a comer lo que ellos comen. Yo decido honrarle a Dios esté donde esté. No importa si está en peligro mi vida, no importa este nuevo ambiente, no importan las personas que me están mirando, que me están apuntando. Yo decido con mi vida, en mis días, obedecerle a Dios. Es lo que hacía Daniel. Entonces, ¿hay excusas para pecar? Claro que no. ¿Dios es injusto? Claro que no. El hombre piensa que Dios es injusto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios es injusto? A ver, muevan la cabecita si sí o si no. ¿Es Dios injusto con tu vida? ¿Será? ¿No te metiste esa pregunta un par de veces con ciertas acciones que viste o te pasó a vos, a tu familia?
Pablo dice, hablo como hombre, dice en ese versículo. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Está explicando él con su naturaleza humana. ¿Será Dios injusto? Como hombre siempre tenemos ese pensamiento hacia Dios en ciertas situaciones que pasan. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un niño muera de cáncer y un convicto que ha cometido tantos crímenes tenga una vida tan llena de salud? ¿Es injusto eso? ¿Verdad que para el hombre sí? O un matrimonio. A veces decimos, qué injusto que fue Dios con mi matrimonio. Terminé divorciándome. No recibí su ayuda, no recibí su atención. O cuando tenemos una pérdida material, una casa, un vehículo, una pérdida de un familiar, siempre hay esa pregunta en nuestro corazón. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué pasa esto? Mas nunca nosotros, no nunca, pero no siempre nos hacemos esta pregunta, ¿qué hago yo para que eso viniese a mi vida? ¿O qué ha hecho aquella persona para que eso suceda en su familia, con sus hijos, en su trabajo? Nosotros cosechamos lo que sembramos. Si nosotros cosechamos una vida alejada de Dios, alejado de sus promesas, de sus verdades, siendo desobediente, viviendo en la infidelidad, abusando de su gracia para darle placer a mi naturaleza pecaminosa, ¿qué creen que vamos a cosechar? ¿A qué creen que estamos expuestos en nuestros días? ¿A qué creen que está expuesto nuestras familias, nuestros días? Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. El apóstol Pablo entonces responde a esa pregunta en donde dice, ¿será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. Son nuestras acciones lo que cosecharemos en cierto plazo. Si nuestras acciones y decisiones son basadas en la carne o en Dios, sin duda tendremos resultados muy diferentes. Cuando nosotros primeramente creemos en la palabra, porque es lo esencial para cada ser humano que llega a Jesús, creer con mi vida, creer que Dios me perdonó, me restauró, creer que me hizo una nueva persona, que aquello que yo había hecho, eso ya desapareció de mí, que Cristo Jesús ya no lleva en cuenta mis pecados que había cometido. Me hizo una nueva persona. Y si yo creo eso y empiezo a vivir como tal, obedeciendo, el resultado va a ser diferente. Ahora, si vivo alejado de Dios, de eso, por más que yo conociese lo que Jesús hizo en la cruz por mí, pero no obedezco, es porque no creo, el resultado también va a ser diferente para mí. Puedo estar sentado aquí y no creer. Puedo estar recibiendo la palabra y no hacerlo. Entonces son dos resultados diferentes que voy a tener en mi vida. Qué fuerte que es la decisión, ¿verdad? De uno. A cada momento decidimos en hacer lo bueno o lo malo. Nehemías en el capítulo 9, 33 dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Nehemías 9:33 dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente lo has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Los que tienen Biblia pueden ir marcando. Nehemías 9:33, vuelvo a leer. Pero tú eres justo, le está diciendo Nehemías a Dios, en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente lo has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nehemías estaba hablando y expresando, ¿verdad?, su idea, su sabiduría, hablando con Dios de esta manera. En ese tiempo el pueblo de Israel había sido cautivo por Babilonia, por el rey Nabucodonosor. En ese tiempo
el pueblo de Israel sufrió grandes pérdidas, fue destruido sus ciudades, el templo, y llevados cautivos todo el pueblo. Imagínense lo que es quitarte de tu hogar y que te lleven a una tierra extraña, donde empezás a ser esclavo, tenés que empezar a ser obediente a un rey al cual no le perteneces, pero que sí tenés que obedecer porque está en juego tu vida, tu familia. Y es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Ahora Nehemías dice aquí, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. ¿Por qué le pasó al pueblo de Israel eso? Ellos tenían la palabra, esa gran ventaja ellos tenían. La Torah, los mandamientos, los secretos del corazón de Dios, ellos la tenían. Ellos tenían conocimiento, la estudiaban, mas no lo obedecían. Optaron por el camino del pecado, optaron por la desobediencia. ¿Cuál fue el resultado? Fueron llevados cautivos. ¿Sabes qué? Dios no va a negociar con la justicia. La palabra dice que Dios es un juez justo. Él va a hacer pagar según tus acciones. No va a evitar las consecuencias del pecado que vos llegues a hacer. No va a evitar las consecuencias que lleguen a tu vida. Si vos mentís a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a quien sea. Y como dice la frase, la mentira tiene pata corta. Dios te va a perdonar tu mentira, claro que sí. Un arrepentimiento. Pero las consecuencias de que cuando eso sale a luz, las vas a tener que soportar, las vas a tener que aguantar. Es el precio de la infidelidad y del pecado. Es lo que estaba diciendo Nehemías aquí. Tú eres justo, Dios, en todo lo que ha venido sobre nosotros. Porque rectamente tú lo has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. El pueblo, me imagino que en ese momento era el pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio. Muchos de los judíos se preguntaban, ¿por qué nos pasa esto? Tenemos un Dios tan poderoso, creador, quien a nosotros nos llama su pueblo, mas Él permite que esto nos pase. ¿Se imaginan esa pregunta de parte del pueblo judío? ¿Cómo es que un rey tan pequeño puede venir a llevar al pueblo de Dios tan grande cautivo? Mas ellos se dieron cuenta ahí de que Dios es un juez justo. Y Nehemías lo estaba resaltando. Lo que estamos viviendo no es culpa de Dios, sino culpa de nuestra desobediencia y pecado. Mucho de lo malo que está pasando en tu vida es a consecuencia de las decisiones de no poner a Dios en primer lugar. Cualquiera que diga que Dios es injusto debe preguntarse, ¿qué hice yo para recibir esto? Porque es muy fácil echarle la culpa a Dios. Cuando yo creo en Él, recibí y digo que soy cristiano. Y me sobreviene algún tipo de mal, alguna consecuencia. Que yo sé bien que me iba a venir porque estaba por malos pasos. Ahora cuando me llega y estoy viviendo esa realidad que no me gusta, empiezo a decirle a Dios, ¿por qué Dios permitiste esto? Momentito. Hechos 17, 30, 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios es un juez justo. Creo que muchos de nosotros en muchas oportunidades hemos visto noticieros
y vemos cómo jueces tienen la capacidad de soltar a delincuentes, a ladrones, a aquellos que han hecho lo malo, porque ellos tienen el poder y la potestad de dejarlos libres o dejarlos encerrados. Pero ¿qué pasa? La inmundicia en muchos de esos jueces hace que por debajo de la mesa sea negociado todo eso. No digo que son todos los jueces, pero en muchos de los casos nosotros vemos en noticias que fulanito de tal se le agarró en casa ajena robando y el lunes el juez le otorgó la libertad condicional. O prisión preventiva, domiciliaria, ¿verdad? Creo que es un regalo maravilloso para aquel que comete un delito. Y aquel delincuente que está viendo por la tele, voy a reforzar entonces mi capacidad de robar más. Total, los jueces me agarran el viernes y el lunes ya me sueltan. No tienen esa capacidad de ser justos los jueces. Cuando hay leyes que si las respetamos y aplicamos sobre aquel que ha infringido la ley, tiene su consecuencia. Se debería de aplicar. Pero hay muchos jueces que son sobornados, que arreglan la situación debajo de la mesa y permiten que en muchos casos siga pasando esto. Pero con Dios esto no pasa. Él es un juez justo. Él no negocia con la injusticia. Él no va a negociar con tu pecado. Él no va a negociar con lo malo que vos estás haciendo. Él es un juez justo. Te va a perdonar si venís con una actitud de arrepentimiento sincero delante de Él. Claro que sí lo va a hacer. Pero las consecuencias Él no las va a apartar de ti. ¿Están conmigo? Pero Dios juzgará con justicia. Así lo hizo con Israel, su pueblo. Si ustedes no obedecen los mandamientos, sucederá esto. Caerán en cautiverio y demás cosas. De igual manera para el ámbito cristiano. Así como el pueblo de Israel, por no ser obediente, cayó en consecuencia por sus actos de desobediencia en cautiverio, a nosotros lo mismo nos puede pasar. ¿Es Dios injusto entonces? Claro que no. En ningún modo. Verso 7 y 8 de Romanos 3. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Muchas veces, muchos vendrán ese día al Señor y dirán, hablando a los cristianos, muchos vendrán ese día cuando rindamos cuentas a Dios. Muchos vendrán ese día al Señor y dirán, a muchos hemos predicado, vimos que tú los sanaste, vimos tus milagros. Pero ¿qué va a decir Jesús? Nunca los conocí. Jesús te va a reconocer por tu obediencia. Jesús va a reconocer de que sos hijo de Dios porque fuiste a radicar en creerle y en creer lo que Él hizo en la cruz y en creer de que sos una nueva criatura. Pero si eso no pasa, Él no te va a conocer ahí delante del trono. Todos vamos a acudir delante del trono algún día. Hoy estamos, mañana no sabemos. El mañana es del Señor. No podemos decir yo mañana voy a estar y voy a hacer bien las cosas. Hoy voy a seguir nomás así. Pero la próxima semana sí ya me voy a corregir. Voy a evitar mentir más. Voy a evitar robar más. Voy a evitar ser infiel. Pero la próxima semana, ¿quién garantiza que vos vas a estar la próxima semana todavía aquí? Cuando solamente Dios sabe eso. Estás desaprovechando la ventaja grande que vos tenés, que es la palabra de Dios.
Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Mentira es hacer trampa, es engañar, así como la serpiente lo hizo con Eva. ¿Y qué ventaja tenía Eva? La palabra de Dios. Ella sabía qué iba a pasar si decidía comer de ese árbol que estaba prohibido. Ella tenía conocimiento de más. Dios por amor y por confianza le reveló eso para que obedeciese, para que la ponga en práctica. Pero apareció la serpiente, quien era astuta, y le endulzó el oído, y ella cayó. Menospreció aquella verdad que Dios le dio y cayó en pecado. ¿Cuál fue la consecuencia? Perdió todo. Se le sacó del jardín del Edén. Ella pudo ver lo malo que había hecho. Hagamos males para que vengan bienes. Es como decir, si la gloria de Dios y su gracia se muestran en el pecado, pues pequemos, porque Él será glorificado. Les vuelvo a leer, porque dice aquí en el versículo, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Hagamos males para que vengan bienes. Es como decir, si la gloria de Dios y su gracia se muestran en el pecado, pues pequemos, porque Él será glorificado. ¿Se imaginan un cristianismo con ese pensamiento? La palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia, dice. Y si yo malinterpreto eso y sigo jugando con mi vida en hacer lo injusto, en pecar, en ser infiel, y tengo ese pensamiento, pasa nada. Si Dios me sigue perdonando. Estoy en época de su gracia. Y su gracia se activa sobre mi maldad, sobre mi injusticia, sobre mi pecado. Qué triste que tengamos ese tipo de pensamiento. Entonces, si tenemos ese pensamiento, ¿dónde está en lo que Jesús pide? Que nosotros seamos luz, seamos ejemplo, seamos la sal de la tierra. Que nuestra referencia sea de la piedad, del amor de Dios. Pero si yo tengo ese pensamiento de creer que yo puedo pecar porque Dios me perdona, entonces ¿cómo yo puedo mostrar que soy luz, que pertenezco a Cristo, que puedo mostrar su amor a otras personas? Es ilógico pensar que el pecado puede traer beneficios al creyente. Si estás pensando de esa manera, te estás equivocando. Es como decir, por ejemplo, un poquito de comparación. Es ilógico pensar que el pecado puede traer beneficio al creyente. Pongámosle que pensemos que el incendio hace héroes a los bomberos. ¿Verdad que vemos muchas oportunidades que los bomberos tienen esa capacidad por la destreza, por las habilidades que aprendieron de salvar vidas en ciertas situaciones, principalmente en los incendios? ¿A cuántas vidas ellos salvaron? Y los miramos y decimos, wow, estos sí son héroes. Ahora sí decimos, gracias al incendio, ellos son héroes. Entonces yo digo, pues vamos a hacer incendios, entonces vamos a ser más héroes. Y no calculamos en lo que ese incendio puede provocar, ocasionar en ese momento. ¿Qué hace un incendio? ¿Qué hace el fuego? Destruye todo a su paso. Destruye vida, destruye hogares, selvas, deforesta, un montón de cosas. Entonces yo digo, bueno, si mi acción de hacer incendio hace que yo levante héroes a los bomberos, entonces voy a seguir incendiando. Entonces yo voy a pecar
seguir haciéndolo, seguir siendo infiel. ¿Por qué? Porque ahí se manifiesta la gloria de Dios y yo le estoy exaltando a Él. Es algo similar. Es algo ilógico, ¿verdad? No calza, no concuerda. Pero cuando lo haces, estás dejando víctimas. El pecado es igual. Siempre habrá víctimas. Romanos 6:1. Una pregunta que también hace Pablo. Dice, Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vuelvo a leer. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vuelve a responder Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Es Dios injusto? No. Dios es justo. ¿Debemos hacer males para que nos vengan bienes? De ninguna manera. ¿Debemos pecar para ver la gloria y la gracia de Dios en nuestra vida? No, porque dejaremos víctimas en el camino y una de ellas somos nosotros mismos. Ahora una pregunta, ¿está usted usando y abusando de la gracia de Dios? Es una pregunta para ti. ¿Está usted usando y abusando de la gracia de Dios? Por ejemplo, ¿para qué congregarme si yo creo en Dios? Yo tengo aquí en mi casa la palabra, tengo la Biblia, tengo el YouTube, ahí pongo adoraciones, pongo enseñanzas. Entonces para mí no es tan necesario congregarme, asistir. Eso es una forma de abusar de la gracia que Dios nos ha dado. Cuando la palabra dice que nosotros tenemos que congregarnos, tenemos que estar porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos uno en Él. Así como Él es uno con su Padre, nosotros somos uno en Él, somos un equipo, somos su pueblo, somos la niña de sus ojos, dice la palabra. Todo esto es no disfrutar de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Seguimos con los versículos. Tito 2, del 11 al 13. Tito capítulo 2, del 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la gracia de Dios en tu vida? Aquí está la respuesta. ¿Qué es lo que debe hacer la gracia de Dios en tu vida? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña a renunciar a nuestra inmundicia, a nuestros pecados, a aquello que hace daño a los demás y a nuestra propia vida. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la revelación de la palabra, que todos nosotros tenemos. Quizás no tenemos en un libro, está en un cuaderno, pero tenemos en el teléfono celular, tenemos en las redes sociales. Entonces Él se revela de diferentes formas para que vos entiendas y que puedas aplicar a tu vida. Eso es la gracia que Dios pone para vos. Hey, toma, te regalo esto. Entonces queda en vos optar, obedecer o no obedecer. Pero la gracia de Dios es esta. Se manifestó para nosotros para salvación, para cada uno de nosotros.
¿Qué significa renunciar? La gracia te enseña a dejar el pecado. Antes éramos esclavos de él, pero ahora somos libres por medio de Cristo Jesús. Cuando quieres alcanzar algo, debes renunciar a mucho. Hay un famoso nadador, el mega ganador de Olimpiadas, Michael Phelps. Este nadador, ¿verdad?, que cuenta él su anécdota que para ser campeón, al año siguiente, antes de empezar las Olimpiadas, los 365 días antes de esa Olimpiada, día tras día no dejó de entrenar. Sea frío, calor, invierno, otoño, lluvia, tormenta, sol, lo que fuese. Ninguno de esos días él se perdió la oportunidad de ejercitar su cuerpo porque él quería alcanzar ese objetivo. Llevar en alto el nombre de su nación y ser un campeón olímpico. Renunció a muchas cosas, a privilegios, a ricas comidas. Tuvo que adecuarse a nutrir bien su cuerpo para que ese entrenamiento sea posible. Renunció a eventos familiares, cumpleaños, casamientos, lo que fuese. Imagínate, en todo un año él se perdió y se puso las pilas. Renunció a su comodidad. Algo similar tiene que pasar con nosotros. Como dice la palabra, que la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia quiere que vos despiertes, que abras los ojos y te des cuenta que la injusticia te hace mal. Él quiere que por medio de su enseñanza y la revelación del Espíritu Santo vos abras los ojos y te des cuenta que como cristianos tenés que creer ¿en qué? En Jesús, en que Él te perdonó, te limpió, apartó el pecado de ti, te sacó de la cautividad del pecado, te hizo libre. Y al hacerte libre, vos estás sobrio, estás bendecido y tenés la capacidad de aplicar todo lo que Él te va enseñando para que vos seas luz a los demás. Segunda de Timoteo 1, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te vuelvo a leer. Porque no aquellos que creen en lo que Jesús hizo en la cruz. Si vos le aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida, y crees que a causa de eso vos tenés vida eterna después de esta vida, entonces esta palabra te dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Poder. Hay poder en vos que tenés que manifestar. ¿Y cómo se va a manifestar? Por las decisiones y por lo radical que tenés que ser. Entonces la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo te guía, te conduce a las verdades, a los caminos que vos tenés que transitar. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo creo que Jesús perdonó mi pecado y me quitó de la cautividad de Él. Ahora, la santidad es el resultado inevitable de la conversión verdadera. Te vuelvo a leer. La santidad es el resultado inevitable de la conversión verdadera. ¿Qué es conversión? Me convertí a Cristo. No en Cristo. Me convertí a lo que Él ofrecía a mi vida. Entonces, cuando yo creo, asimilo lo que Él hizo en la cruz por mí y Él desea que yo sea santo. Entonces, la santidad pasa a ser algo inevitable en mi vida. Yo empiezo a obedecer a lo que Jesús mandó a que yo haga. Entonces, lo inevitable llega a mi vida. La tibieza, la rebeldía y la desobediencia es el resultado de una falsa conversión. Te vuelvo a leer.
La tibieza, la rebeldía y la desobediencia es el resultado de una falsa conversión. Nos estamos engañando a nosotros mismos si tenemos estos síntomas en nuestras vidas. Si estamos escuchando esto en esta noche, qué bueno que te confronte la palabra, porque conmigo lo estás haciendo. Es para que nosotros abramos los ojos, porque estamos en tiempo de gracia. Y si estamos con el corazón de esta manera, acerquémonos a Dios. Él nos rechaza un corazón contrito y humillado, dice. Si en verdad nosotros deseamos que haya un cambio en nuestras vidas, acercarnos a Él no debe ser una opción, debe ser una necesidad de nosotros. La práctica del pecado es el resultado mediocre en no conocer la palabra y creer en ella. Te vuelvo a leer. La práctica del pecado es el resultado mediocre en conocer la palabra y no creer en ella. Puedo saberme muchos textos bíblicos. Puedo saberme historias de lo que Jesús hizo. Pero al no creer en ellas, me vuelvo un incrédulo. La incredulidad me conduce a la infidelidad, al pecado. Entonces yo me estoy engañando a mí mismo si pienso que por estar sentado en este lugar y escuchar la palabra, yo ya tengo solucionado el tema de mi salvación. Si tu vida no refleja la verdad de Dios, es hora de arrepentirse. Somos hijos de Él y debemos parecernos a Él. Para terminar, Apocalipsis 22, Apocalipsis capítulo 22, del verso 10 al 15, dice lo siguiente. Presten atención. Apocalipsis capítulo 22, verso 10 al 15, dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dice Jesús, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados todos los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. ¿Saben qué? Estamos en tiempos finales. Nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida puede así aparecerse. ¿Estás preparado? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón en este tiempo? ¿Cómo estás alineado vos con Él? Si escuchaste, asimilaste y recibiste esta palabra y tu corazón no está bien, necesita de Dios, no hay que perder el tiempo. Así como dice esta palabra en Apocalipsis, bienaventurados los que lavan su ropa, bienaventurados aquellos que creen lo que tienen. Vos tenés la palabra de Dios, recibís palabra, enseñanza. Tenés la libertad de adorar, de exaltar a Dios. Bienaventurado, dice, porque crees, porque te lavaste del pecado, de la inmundicia, de la injusticia, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y ahí dice una advertencia, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No está hablando de ciertas personas, está hablando de aquel quien genuinamente no se ha arrepentido de su pecado. Porque yo puedo decir, Jesús, yo me arrepentí. Pero si vuelvo a hacer el mismo pecado, ¿sabe qué?
Yo no me arrepentí de nada. Todos vamos a estar, después de esta vida, delante del trono. Todo aquello que hemos hecho va a ser exhibido. Segunda de Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Escucha esta palabra. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ponete de pie. Hay algo aquí en esta noche que nosotros no podemos dar el lujo que pase. Vos estás escuchando la palabra de Dios. Vos estás recibiendo primeramente tus oídos. Eso tiene que llegar a tu corazón y permanecer ahí. Que quede calado. No que entre acá y que salga por acá. Porque no vas a tener excusa delante de Dios cuando seas juzgado. Él te va a decir, yo di esa palabra, vos la escuchaste, mas no la hiciste. Si hay algo que llegó a tu mente, a tu corazón, y la palabra te ha confrontado, y necesitas que eso cambie en tu vida, es tiempo de hacerlo. Para cada uno de nosotros, sin excepción. Quizás mañana ya no tengamos oportunidad de hacerlo. Cualquiera de nosotros quien esté aquí. Cualquiera. Y qué triste va a ser que vos te vayas a ese lugar, porque hay un lugar preparado también para aquellos que no creen en el nombre de Jesucristo. Se llama infierno. Hay un lugar preparado, del cual Jesús habló, y en muchas ocasiones habló más del infierno que del cielo. Dejó una advertencia para cada uno de nosotros. Porque Él no quiere y no desea que nosotros con nuestras injusticias nos conduzcamos, nos vayamos a ese lugar. Por eso dejó las enseñanzas, por eso dejó su amor, por eso dejó su vida en pasión en esa cruz, para que vos creas, asimiles y cambies tu vida. No podemos dar el lujo de desaprovechar, de tirar al tacho eso que estamos recibiendo. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro? Te pregunto, ¿estás seguro de tu salvación? Si no lo estás, es el tiempo en esta noche. Acercarse a Dios con un arrepentimiento genuino. Que vos veas, estoy haciendo mal. La verdad que sí me estoy equivocando. Y yo necesito que eso cambie en mi vida. Yo necesito que el Espíritu Santo transforme mi vida. Yo quiero ser una nueva persona, así como Jesús dice, y empezar de nuevo. Dios está presto y dispuesto a darte la mano poderosa que vos necesitas para salir de esa situación, y que seas bendecido, y que haya en tu rostro esa alegría, ese gozo, porque mañana vos digas, ¡fa! Yo soy salvo. Yo sí pertenezco a Jesús. Yo sí tendré vida eterna y vida en abundancia. Y que ese sea tu gozo, ese sea tu motivo, tu generador de alegría, de gozo cada día. Eso tenés que sentir vos. No solamente estar sentado acá, sino que estar seguro y creyendo en su palabra. Amén. Padre, gracias, Dios mío, gracias. Gracias, Padre eterno, por este tiempo. Gracias por esta palabra. Dios mío, tú eres fiel, tú eres maravilloso, tú eres misericordioso. En esta noche quisiera a todo aquel que ha recibido tu palabra, la asimiló, la entendió, mi Señor, y que por sobre todo ha confrontado su vida, su corazón, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo venga, mi Señor, y nos llene de su presencia, nos llene de su gracia. Y despierte en nosotros, mi Señor, esa pasión por ti, Padre Santo, ese deseo por hacer lo bueno, por hacer lo correcto, por ser obedientes a ti, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Bendícenos, mi Señor, con ese Espíritu, mi Señor, entrelazado con el Espíritu Santo. Quien es quien nos alimenta, quien es quien nos ama, nos desea,
¿Quién es aquel que nos conduce, mi Señor, a todas las verdades que tú tienes para nosotros? Dios mío, queremos ser bendecidos. Todos tenemos ese deseo. Cada hombre, cada mujer tiene el deseo de ser bendecido, próspero, mi Señor, en ti. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, a que nosotros asimilemos y abracemos cada palabra, cada entendimiento que recibamos, mi Señor. Que ya no seamos oidores, mi Señor. Que ya no lo seamos, sino que amemos hacer, mi Señor, tu palabra. Amemos hacer obedientes a ti, Padre Santo. Porque ahí está la victoria, mi Señor. Ahí está el poder, ahí está la bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma el control en esta noche. Y todo aquel corazón que está contrito y humillado, mi Señor, tú no lo rechazas. Tú no lo rechazas, Dios. Abraza a cada uno de mis hermanos en esta noche. Abraza a la familia, los matrimonios, los hogares, los hijos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que se levante, mi Señor, nuevos altares en nuestras vidas, mi Señor. Altares en donde nosotros dediquemos nuestra vida en ella, Padre Santo, a ti, Padre Santo, en obediencia, Padre Santo, en agradecimiento por todo lo que has hecho por nosotros. Bendito seas, Señor, bendito seas. Gracias, Padre Santo. Te pido que quites todo cansancio en esta noche de mis hermanos, que bendiga su retorno, Padre Santo, que bendiga su hogar, su familia, su semana, Padre Santo, sus trabajos, el fruto de sus manos. Bendiga su salud, Padre Santo, y bendigas, mi Señor, fuertemente la fe, mi Señor, en cada uno de ellos por ti, por tu palabra, por la presencia del Espíritu Santo, por la común unión que necesitamos cada uno de nosotros para poder vivificarnos, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, y te damos toda gloria a ti. Gracias, Señor. Amén.